Buenas tardes a todos. La verdad que gracias por la invitación, señor presidente, y a las comisiones del Senado de la Nación Argentina. Un honor estar aquí y poder compartir también otra visión sobre la experiencia del Uruguay, un poco más crítica que la del doctor Brioso, y analizar un poco cómo ha sido el proceso y la lectura, a nuestro entender, de los resultados que le ha traído a nuestra sociedad este proceso que incluye la ley de aborto denominada de interrupción voluntaria del embarazo. En realidad, el proceso comienza en la década del 2000, este proceso de la ley, con una justificación. Supongo que acá. Una justificación que se hace en aquella época donde se intenta inflar los números de abortos que en Uruguay se establecían en el año 2003 en 150.000. En aquella oportunidad, justamente el doctor Brioso, que fue por el sindicato médico a la Comisión de Salud del Senado de la República Oriental de Uruguay, establecía que había 150.000 abortos por año. Ahí están las actas de la comisión, están colgadas en la página web del Parlamento uruguayo. Luego se habló más adelante de 33.000 abortos, ya en el 2007, y en el 2013 también se hablaba de esa cifra, como la cifra que era un poco el mito del aborto en Uruguay. Y después, bueno, vio que esa cifra se vio que no era tan así, ¿no? En realidad, en el 2013, y después de varios intentos de la recuperación democrática en 1985, se logró finalmente aprobar esta ley, que salió en una polémica sesión por un voto de diferencia en la Cámara de Diputados. Se logró aprobar esta ley, denominada, como dijimos, de interrupción voluntaria del embarazo, que lo curioso, e importante dejar claro acá, que no consagra el derecho al aborto. Lo que hace la ley, si ustedes vemos el artículo 2, establece la despenalización del mismo para ciertos casos. El artículo 2 establece que la interrupción voluntaria del embarazo no será penalizada y, en consecuencia, no serán aplicables los artículos 325 y 325 bis del Código Penal para el caso que la mujer cumpla con los requisitos que se establecen en los artículos siguientes y se realice durante las 12 primeras semanas de gravidez. Hay que decir claramente que, además, el Código Penal, con el delito de aborto, incluido en el título Delitos contra la personalidad física y moral del hombre, con sus agravantes, sus atenuantes, sus eximentes, está vigente hoy en el país de los artículos 325 al 328. No puse los últimos artículos porque si no me ocupaba demasiado espacio. Los primeros datos que surgen entonces, ahí está la gráfica que también mostraba el doctor Brioso, de la aplicación de esta ley de aborto, desmienten rotundamente las cifras de quienes promovían el proyecto de ley y lo promocionaban antes de ser votado, y la legalización entonces da como resultado estas cifras, que ya las decía el doctor Brioso, empiezan con 7.171 el primer año, y llegamos al 2017 allí con 9.830 abortos en todo el país. Hay algún dato importante que también me gustaría, esta es la gráfica, que aparentemente hay una estabilización, hay que ver si se mantiene. Igual, de todas maneras, esto en relación a lo que es el bajo número de nacimientos en Uruguay, tenemos una población muy disminuida, se acuerdan, de 150.000 abortos por año en el 2003, en un país que tiene más o menos entre 47.000 y 50.000 nacimientos. O sea, que para que vean lo disparatada de la cifra, ¿no? Se hablaba de casi 3 abortos por cada nacimiento, ¿no? Los argumentos que a veces los registros de Internet hoy no dejan mentir a nadie, ¿no? Hay otra cifra importante que me gustaría comentar y que tiene que ver con las causas del aborto. Y ahí ustedes ven de estas cifras, el 0,09% corresponden a casos de anomalía de feto incompatibles con la vida, el 0,06% de situaciones de riesgo de vida para la mujer y del 0,01% en casos de violación. Las 3 causales que ya estaban como eximentes de responsabilidad en el Código Penal de 38. Estaban como eximentes de responsabilidad, o sea, el delito existe, hay la muerte de una vida humana, pero de alguna manera hay una eximente de responsabilidad por algunas causas justificantes de la persona que participa en el mismo, ya sea la mujer o quien le ayuda a realizar el aborto. Pero claramente con este resultado, el 99,84% de los abortos realizados en Uruguay se han hecho por la propia voluntad de la mujer, sin justificar ninguna causa, y claramente violando el artículo 1 de la ley
denominada IVE, que también habla de la tutela de la vida humana, que realmente aquí deja mucho que desear ese cumplimiento. También un dato importante, la consulta como posibilidad de revisar la decisión en nuestro proyecto de ley, o esta ley que se votó, no sé el proyecto de argentino si lo tiene o no, la consulta que deja un plazo de reflexión y de una entrevista de la mujer con un equipo multidisciplinario, después de cumplido este procedimiento, igual el 94% de las mujeres sigue adelante con la decisión de abortar y tan solo un 6% decide continuar con el embarazo. Un dato también importante, y no es menor, es una cifra que nos deja un poco la duda sobre si también no se empieza a banalizar este procedimiento. Aquí hay el sistema informativo perinatal de nuestro ministerio, establece que si bien hay un gran porcentaje, un 76,79% de mujeres han tenido familia en el 2017 y no han tenido abortos previos, ya hay en tan pocos años un 17,64% de mujeres que han tenido un aborto previo, hay un 3,53% que han tenido 2 abortos previos, hay 353 mujeres en Uruguay, en números absolutos, que han tenido 3 abortos previos, 88 mujeres que han tenido 4, y hay algunas que son casos realmente muy tristes de mujeres que se han practicado 9, 10, 12 y hasta 18 abortos, lo que realmente es un número que nos duele mucho, no solamente por las vidas que se perdieron de los bebés concebidos, sino que también de las propias mujeres, la vida que están llevando, ¿no? Se puede ver también que hay algunos argumentos importantes a destacar que tiene que ver con otro de las razones fundamentales de todo esto, que era la mortalidad materna. Y como bien lo dijo Bricio también, tenemos aquí un descenso que se da desde hace muchos años antes de que se hablara de aborto y muchos años antes de que tuviera esta iniciativa sanitaria de asesorar o de burlar la ley, como se hacía, de alguna manera asesorando a las mujeres a hacerse un aborto seguro al margen de lo que estaba establecido en la ley. Aquí tenemos un gráfico, en realidad en la página del Ministerio de Salud Pública lo pueden encontrar, y yo se lo dejé aquí en las carpetas a los señores senadores, las cifras que van de un periodo de muertes femeninas por complicaciones de embarazo, parto, puerperio y razón de mortalidad materna desde 1900 a la fecha, en los registros del Uruguay. Aquí yo hago énfasis desde 1990, ya que en ese año, 1990, en Uruguay se alcanza un registro histórico bajísimo de solamente 9 muertes maternas, en las que están también incluidas, aunque no diferenciadas, las muertes por aborto, pero solamente 9 muertes maternas en el año 1990. Después de esa fecha, se pueden ver, ahí capaz que obviamente que no van a verlo ahí en la pantalla, pero capaz que en las hojas después pueden analizar los documentos, se pueden ver que hay aumentos y bajas de esa cifra, llegando a otro histórico de 4 muertes en el 2011, justo un año antes de la aprobación de la ley de aborto. O sea que esta gráfica desmiente que haya habido una disminución de muertes maternas asociadas a la aprobación de la ley. Claramente se ve una tendencia decreciente que viene desde mucho antes de la ley, e incluso hay cifras posteriores a la ley que están marcando un aumento, que son pocas, pero que en definitiva marcan un aumento de muertes. Ahí se pueden ver lo que está en rojo, un poco groseramente pintado, esto es maternidad materna por 100.000 niños nacidos vivos, y ahí el periodo rojo es cuando está en el periodo del aborto legal, ¿no? Aquí está en cifras absolutas, la misma gráfica. Ahí está, de alguna manera, otro tema importante, ¿no? Que aunque hay cifras específicas de muerte materna directamente relacionadas con el aborto, aquí sí, aunque no tenemos acceso a cifras anteriores a esta fecha, tenemos las cifras sí relacionadas directamente con aborto, y ahí tenemos que, me gustaría señalar que 4 años antes a la aprobación de la ley de aborto hubo 0 mortalidad materna. En los 4 años anteriores a la ley hubo 0 mortalidad materna, ninguna muerte de mujer por aborto. El año que se aprobó la ley hubo 2 muertes y los 4 años posteriores 2 muertes más, que de alguna manera es una cifra que claramente está de alguna manera desmitificando algunos de los argumentos utilizados, ¿no? Aquí es donde uno se comienza a reflexionar
y a razonar sobre si era o no una necesidad de la sociedad uruguaya la ley de aborto. Viendo estas gráficas y este proceso, este largo proceso, si era o no una necesidad de la sociedad uruguaya, si era un reclamo de la opinión pública. Nos preguntamos si en las organizaciones de base, si en las comunidades, si en los pueblos, uno iba y le preguntaban, ¿cuándo sale la ley de aborto? ¿Cuándo se va a legalizar el aborto? No era un tema de la opinión pública, fue un tema realmente impuesto, no era un reclamo de la sociedad uruguaya. Esta promoción la realizaban organizaciones que contaban con el apoyo económico de organizaciones y fundaciones internacionales como la Federación Internacional de Planificación Familiar, YPF, que financió mucho dinero en Uruguay para estas campañas, como el Fondo de Población de Naciones Unidas. Siempre nos preguntamos por qué no este tipo de procesos no los promociona la OMS, aunque sea para disimular un poco, que sea un tema de salud y no sea un tema de población y de demografía. Siempre nos hicimos la pregunta y nadie nunca la supo responder. Realmente estas organizaciones, bueno, obviamente que hacían investigaciones con mucho dinero, distribuían publicaciones, hacían lobby con los parlamentarios. Yo era diputado del 2010 y ya tenía un lobby permanente de estas organizaciones. El primer día que entré al despacho tenía una cantidad de material que me habían entregado estas organizaciones, que de alguna manera hacían lobby también con los actores de gobierno para poner el tema en la agenda pública. Por ejemplo, se hacían algunos estudios sobre los valores, percepciones y prácticas de los profesionales de la salud, investigándolos, a ver qué pensaban, qué opinaban, en qué creían, mucho antes de que se aprobara la ley. Tengo algunas gráficas ahí de los observatorios que plantearon. Ahí está el logo de UNPA, del Fondo de Población abajo, es observatorio de una ONG que trabaja mucho en Montevideo sobre estos temas, promocionándolos. Guías para implementar los servicios de salud sexual y reproductiva aún antes de la aprobación de la ley. Algunos elementos para burlar la legislación, asesorando a mujeres cómo hacerse los abortos en condiciones de seguridad. Bueno, evidentemente que aquí había una gran, a nivel internacional, hay países que le piden a Estados Unidos que tome un liderazgo para promover el aborto. Y realmente Estados Unidos se plantea como estrategia, claramente, lo dice abiertamente, lo pueden googlear, o sea, no está esto escondido de nadie. Es una estrategia clara del gobierno de Estados Unidos promocionar el aborto en todos los países del mundo. Se promovió en Montevideo el consenso de Montevideo sobre población y desarrollo. Esto fue en el año que se aprobó la ley, en el 2012. Y en ese consenso hay una declaración allí que yo la marqué separada, que establece que los gobiernos declaran su preocupación respecto a que la penalización del aborto provoca el incremento de la mortalidad materna y no disminuye el número de abortos. Cuestión que por lo menos en Uruguay, antes y después de la ley, fue mentira. Claramente, no me quiero meter en los datos de otros países, pero en Uruguay por lo menos fue mentira. Y por último, como documento internacional que está también colgado en la web, en la página oficial del Gobierno de Estados Unidos, el informe famoso Kissinger, que se desclasifica en el año 89, que algunos parece que no pudieron leer todavía, y que aparece como una estrategia de seguridad nacional desde el año 1974, la promoción del aborto como una herramienta de control demográfico por parte del Gobierno de Estados Unidos. Un tema que es algo objetivo, lo pueden ver, en definitiva, abona todo este debate que era mucho más que un reclamo de la sociedad uruguaya, una presión internacional. Como conclusiones, señor presidente, no era ni un reclamo ni una necesidad de la sociedad uruguaya. La mortalidad materna venía en clara reducción desde hace muchos años, antes de la aprobación de la ley, llegando incluso a cifras históricas bajas antes de la ley y subiendo algunas cifras posteriores a la aprobación de la ley. El número de abortos de Uruguay era mucho menores a lo que se pronosticó antes de la aprobación de la ley y en todo los casos lo que se ha comprobado es que no ha parado de aumentar el número de abortos en el país a partir de la aprobación de la ley de interrupción del embarazo. No hay comprobación de que los países que han liberalizado el aborto tengan baja mortalidad materna, ni que los que la penalicen tengan cifras altas. Ahí está un mapa comparativo, el mapa que mostraba el doctor Brioso abajo, sobre los países que todavía penalizan el aborto, en rojo como si fuera algo malo, y arriba, en verde, los que tienen baja mortalidad materna. Vaya coincidencia, América Latina tiene baja mortalidad materna comparado con el resto del mundo, y
en la mayoría de los países todavía está penalizado el aborto. O sea que de alguna manera aquí se están desmintiendo o desmitificando algunos datos que se dan como ciertos. Está comprobada entonces, nosotros creemos, la presión internacional de financiamiento para que se aprueben este tipo de leyes que promueven una cultura de la muerte. Yo escuchaba ayer aquí mismo hablando a una persona sobre el tema de la tutela progresiva del derecho a la vida. A mí me da un poco de temor, me hace acordar al régimen nacional socialista, cuando la progresividad, la tutela de la vida, ¿quién la dispone? ¿Quién dispone a quién se protege y a quién no se protege? ¿Cuándo se comienza a proteger y cuándo se deja de proteger después, al final? ¿Bajo qué causas o bajo qué argumentos protegemos o dejamos proteger una vida humana? A mí me parece que eso es muy preocupante. De alguna manera, estas leyes vulneran derechos humanos fundamentales, generan contradicciones con la legislación constitucional e internacional en materia de derechos humanos. Acá el doctor Bioso hablaba de que el Estado va a pagar cirugías a bebés intrauterinas, pero no les salvaguarda la vida. El Código de la Niñez y la Adolescencia en mi país, por lo menos, establece protección alimenticia desde la concepción, establece la posibilidad de que la madre o un tercero pueda incluso iniciar la investigación de paternidad desde la concepción y no le garantiza el derecho a la vida. Es un tema que es medio contradictorio. El Código Civil establece normas de vocación hereditaria para los concebidos y no les garantizamos el derecho a la vida. Es, por lo menos, un poco confuso y complejo. Yo creo que estamos socavando algunos fundamentos esenciales de nuestro ordenamiento jurídico, por lo menos en Uruguay, que estaba constituido como uno de los fundamentales del Estado, que es la protección jurídica debida a la defensa de la vida humana. Esperemos que nuestros parlamentos podamos siempre legislar de acuerdo a la necesidad de nuestros pueblos y en razón de su bien, y nunca presionados o engañados por intereses extranjeros que buscan alguna motivación económica ajena a los intereses de nuestra patria. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, doctor. Senadora Sagnum. Gracias, presidente. Muchas gracias por su participación. Quería consultarlo después de escucharlo y me parece que hay un consenso de todos respecto de la necesidad y la importancia que tiene la educación sexual integral y la tarea de distribución gratuita de anticonceptivos para evitar embarazos no deseados. Pero le decía, quería consultarle concretamente frente a los embarazos no deseados y a los abortos clandestinos, ¿cuál sería su propuesta concreta? ¿Cómo se enfrentaría esto desde el ámbito de la salud pública? Y una segunda pregunta, le hago las dos a la vez, así luego ya no lo interrumpo. Usted planteaba recién respecto de que este avance en materia de la interrupción voluntaria del embarazo obedecería a algunas pautas que planteaba Naciones Unidas. Yo le pregunto concretamente cuál es su posición frente a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto del avance en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo. Sí, en cuanto a la primera pregunta, yo creo que el tema de la educación y la prevención son fundamentales. El tema es, de alguna manera, para mí la prevención y la educación son fundamentales en todos los casos. Hay situaciones que son embarazos no deseados porque no fueron imposibles de dejar de provocar, porque no hubo la participación y no hubo la voluntad de la persona, como en el caso de las violaciones, donde hay alguna salida legal, por lo menos en mi país la hubo del año 1938, que era justamente se eximía de responsabilidad a la víctima de violación y por eso se permitía el aborto. ¿Ah? Ahora, el embarazo no deseado como un tema de que, bueno, tuve relaciones, no me cuidé o me cuidé pero falló y ahora no lo quiero y me arrepentí y cambio de opinión, estamos hablando de otra vida humana. Yo creo que no es digamos, justo establecer por norma que mediante una decisión de una persona se pueda resolver sobre la vida de otra. ¿Cómo se abordaría el aborto clandestino? Con educación y con prevención.
y con educación sexual previa. En Uruguay no están las cifras ahí, pero el tema también de las enfermedades, lo que se dijo cuando estaba el ministro aquí de Salud argentino, las enfermedades también de transmisión sexual han aumentado muchísimo en los últimos años porque no se ha descuidado todo el tema de prevención y de trabajo con educación sexual. ¿La clandestinidad cómo la aborda el Estado de la política pública de salud? Bueno, creo que legalizándola no. Creo que educando y previniéndola, combatiéndola en todo sentido, pero no legalizándola. Claro, mi pregunta va al hecho incontrastable de la clandestinidad, cómo se aborda desde el Estado, porque la realidad es que las mujeres han practicado interrupciones voluntarias del embarazo, Sí. los practican y los seguirán practicando. Frente a esto, ¿el Estado cómo responde? Y bueno, dando desde más, su punto de vista. para mí dando más educación y dando más elementos de protección, anticoncepción, que ahora se ha generalizado mucho en el país, ha aumentado mucho también todo el tema de la anticoncepción subcutánea que se ha comenzado a aplicar en nuestro país y que ha dado buenos resultados. Senadora Respecto Elías. a la Organización Mundial de la Salud y Es parte, sus recomendaciones. sí, yo creo que es parte del sistema de Naciones Unidas, y de alguna manera responde a sus intereses. Y creo que está dentro de la estrategia de reducir la población mundial. Senadora Elías. Sí. Gracias, diputado. Bienvenido a nuestro país. Gracias por tu testimonio también y tu historia para ir viendo muchas comparaciones que cuando las mencionaba, la verdad que me hacía mucho ruido interno porque cuando contaba que en tu país les decían que había 150.000 abortos y después encontramos que hay como máximo han llegado a tener 9.000. A nosotros hoy nos hablan de 500.000 cuando tenemos 700.000 nacidos vivos. Luego, cuando mencionabas la aparición de IPPF, también financiando a las organizaciones y a muchas de las personas que intervenían en estos temas, también me produce todo un ruido interno, ¿no? Pero quiero que lo dejemos claro a dos puntos porque contrasta totalmente con lo que decía el doctor que habló antes, Brioso, el doctor Brioso. Primero el tema de las muertes maternas, como al contrario de lo que se nos dice, que disminuyen las muertes maternas, como en tu país han venido disminuyendo las muertes maternas desde hace mucho tiempo y hay un aumento desde que se lleva adelante el tema de la legalización del aborto. Y después la cuestión de la cantidad de abortos, que también nosotros lo que vemos en las páginas oficiales es que sube desde que se legaliza, va subiendo, no es que sea meseta, sino que va subiendo, ¿no? O sea, todos los años a un ritmo importante. Sí, bueno, el tema de la mortalidad materna, allí hay la gráfica, la traje para comprobar que había un proceso que venía de reducción importante, que tiene algunos picos, que a veces es inconstante por situaciones, como son tan pocas muertes también, a veces hay situaciones que descomponen de alguna manera la tendencia que se viene dando, pero ahí hay un tema preocupante que a partir del 2012 es como que hay un pequeño aumento que nos preocupa, ¿no? Y que queremos trabajar obviamente para reducirlo. Y con el tema del número de abortos, sí, claramente han ido en aumento. Y además, yo no traje las fichas comparativas, si comparamos abortos con número de nacimientos, también es un tema que hay que ver la gráfica, porque a lo mejor el aumento, si lo ponemos en relación al número de nacimientos, es mayor a ese aumento tan pequeño que se dio en los últimos 2 o 3 años. Senadora Fernández Sagasti. Gracias, presidente. Primero, no quería dejar pasar una frase poco feliz a mi punto de vista suya. Primero, gracias por estar acá, gracias por viajar y estar acá. Y la verdad que me parece poco feliz porque usted dijo que quienes pensamos, como yo, en la proporcionalidad de la protección de la vida en contraposición con otro interés, que es el de la mamá, le hace acordar a el nazismo, ¿no? La verdad que me parece, primero, poco feliz, muy poco feliz, calificar a quienes pensamos distinto y comparándonos con un régimen que se llevó más de 11 millones de personas en la historia de la humanidad.
primero y principal. Y segundo, que también quiero comentarle que el nazismo fue un férreo perseguidor de feministas y declaró el aborto como delito de Estado, ¿no? Entonces, creo que no solamente es ofensivo que usted venga acá a tildar a quienes pensamos diferente a usted de nazista, y segundo, que va en contra de los datos históricos. Primero y principal, eso. Segundo, yo quisiera preguntarle si usted está a favor de la educación sexual en las escuelas, si eso sucede en su país y si está de acuerdo con eso. Segundo, quisiera preguntarle y ahondar la pregunta de la senadora Sagnum, porque yo hay algo que no comprendo. Usted dice que somos nazistas quienes pensamos que debe legalizarse la interrupción voluntaria del embarazo, cuando el embarazo ha sido producto de relaciones sexuales consentidas, ¿no? Es decir, que dos personas quieren tener relaciones sexuales, consienten, o porque no se cuidaron, lo que usted dijo, o le falló el método anticonceptivos, bueno, ese embarazo debe seguir incluso en contra de la voluntad de la persona gestante, pero no me quedó clara su posición respecto de cuando ese embarazo es producto de una violación, ¿no? Si usted está de acuerdo con la interrupción, más allá de la legislación que haya o no en Uruguay o en Argentina, si usted está de acuerdo con que debe interrumpirse ese embarazo producto de una violación, porque en su concepción son dos vidas las que deben respetarse y son dos vidas las que deben seguir a término. Entonces, no comprendo por qué en uno de los casos se protegen para su concepción las dos vidas y en otro supuesto no se tendrían que proteger en su concepción las dos vidas. Tercero, quería preguntarle si usted fue uno de los promotores en su... porque eso no está en su presentación y quisiera saber si el dato es correcto. Hay muchas cosas que no están. Bueno, por eso le pregunto para saber si su dato es correcto, si el dato es correcto o no, ¿quién más que preguntarle a usted, ¿no? Si usted fue propulsor de un ciclo de charlas en la sala de la Cámara de Representantes de Uruguay para que se analicen textos bíblicos en las salas de la Cámara de Uruguay, si es así, si usted tiene un libro, puede ser. Quisiera también, para saber desde qué perspectiva estamos hablando, ¿no? Porque clarifica desde el lugar en donde hablamos y me parece muy interesante saberlo. Gracias. Muy bien. Con respecto a la primera pregunta, no, yo no dije que eran nazistas los que estaban de acuerdo con esta ley. Yo lo que dije era que el concepto de tutela progresiva de la vida me hace pensar en el nazismo, a mí. No, pero no comparo a nadie con el régimen nazi. Creo que el aborto de todas formas legal se ha llenado más vidas que el nazismo, porque son vidas humanas, se ha llevado más vidas que el nazismo. En Holanda nacen más hombres que mujeres. En Dinamarca no hay Down. Y esas son todas situaciones que me hacen comparar a esta práctica de aborto con la eugenesia del régimen nazi, sinceramente. Y no estoy diciendo a nadie que... No estoy diciendo a nadie nazista. Estoy diciendo que esta situación que se da en varios países, objetivamente se ha llevado más vidas el aborto legal que el nazismo y que hay una suerte de eugenesia y de selección de sexo en algunos países de acuerdo a la práctica del aborto. Bueno, usted se está comparando. En segundo lugar, favor. el tema... Hay que responda su opinión y después eventualmente vémoslo. En segundo lugar, el tema de la violación, sí, estoy de acuerdo, hay dos vidas y yo creo que a una mujer que fue fruto de una violación y un acto de violencia como ese, generarle otro acto de violencia como un aborto, yo estaría en contra. Pero realmente la solución que dio el país, realmente la consideré justa en su momento, que en definitiva fue un eximente de responsabilidad. Es un delito, hay una muerte, es un delito, pero hay un eximente de responsabilidad de acuerdo a las causas que motivaron ese delito. Y en segundo, mi concepción, sí, soy cristiano,
promoví en el Estado uruguayo, en ámbito privado de mi despacho, un espacio y un tiempo para lectura de la Biblia, y creo que es importante para los legisladores poder profesar libremente su libertad religiosa, confesión de fe en cualquier ámbito, como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y no sé si con eso respondí todas las preguntas. Muchas gracias. Senadora Boyajian. Sí, bueno, creo que la educación sexual en las escuelas ha sido mal enfocada, está siendo mal enfocada en el país. Es una educación que se hace básicamente respecto a la ideología de género, no sé si es el tema y muy poco se habla de procreación y de la situación biológica, digamos, de todas las relaciones sexuales. Se enfoca básicamente en ideología de género, generando muchas complicaciones porque genera conflictos entre padres y hijos en las escuelas uruguayas. Senadora Boyajian. Muchas gracias, diputado. Gracias por venir desde el país vecino de Uruguay. Quiero que usted me conteste sobre la exposición reciente del doctor Brioso cuando decía que había disminuido el índice de muerte materna. Y en este caso, si usted nos habla que ha crecido por falta de prevención, sobre todo lo que tiene que ver con las mujeres y embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. ¿Se dan muertes por estos casos? Eso es por un lado. Y por otro lado, el doctor Brioso también, al preguntarle sobre lo que considera la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, él dijo que había disminuido a lo largo de todos estos años, desde que se legalizó el aborto, y que esto tenía que ver con situaciones religiosas o filosóficas. ¿Usted opina lo mismo sobre este pensamiento? Sí, con respecto al primer tema, sí es cierto, las muertes maternas han tenido un pequeño aumento en los últimos años, preocupante. Habían bajado a 8,6 cada 100.000 nacidos vivos en el 2011, un año antes de la ley de legalización. Después pasó a 10,4, 18,5, 18,6, 22,5 en el 2015 y 19,1 en el 2016. O sea que ha venido claramente desde el 2011 de vuelta tomando una curva ascendente preocupante. Aquí solamente, igual en estos años, hay solamente 2 muertes por aborto. Pero realmente, bueno, nos preocupa porque la mortalidad materna ha venido creciendo y ahí son los operadores de la salud que dan la respuesta, ¿no? Para el caso uruguayo. Y en cuanto al tema de objetores de conciencia, lo que pasó fue que después que se aprobó la ley, hubo una fuerte presión y hasta una estigmatización de los médicos que se registraban en el registro de objetores de conciencia. Había hasta algunas declaraciones de algunos actores públicos que hablaban de que eran médicos que no estaban de acuerdo con que las mujeres ejercieran sus derechos. En realidad habría que cambiarles el nombre, son médicos enemigos de los derechos de las mujeres y no médicos objetores de conciencia. Se generó una presión muy grande que también vimos ahora que el propio doctor Brioso lo dijo, están trabajando en la Facultad de Medicina para que ya salgan de la Facultad de Medicina con esta nueva concepción y que realmente dejen de lado sus concepciones y sus valores personales a la hora de ejercer la medicina, cuestión que nos parece un poco complicado, ¿no? Porque en definitiva terminan comprando los valores y otra ideología que se les impone en la Facultad de Medicina. ¿Usted lo considera como una discriminación laboral? Absolutamente, creo que de alguna manera termina siendo una vulneración de los derechos de libertad de conciencia y de concepción que puedan tener los profesionales de la salud. Senadora Verazay. Me ha quedado una duda. ¿El aumento de la mortalidad materna de la que habla es por causal de aborto? No, yo lo dije, la muerte, el aumento de mortalidad materna en realidad es el registro que se tiene general donde se integran todas las mortalidades, ¿no? Por razones de embarazo, parto, puerperio y la razón de mortalidad materna en general, donde está incluida el tema aborto y no está discriminado. Claro, Y es que
Esa es la Una gráfica, cosa es decir que claro, la mortalidad ha la- aumentado desde, porque esa es la gráfica que también, habló esa es la gráfica que anteriormente- también utilizó Brioso cuando habló, ¿no? En realidad, lo que yo dije después y mostré ahí, la mortalidad materna en los números absolutos es la que está en esta gráfica, que ahí se establecen el número de muertes maternas solamente del 2001 a la fecha. No, está bien. Lo que pasa es que Igual hay un hablar, aumento. una cosa es hablar de mortalidad materna y específicamente están todas las causales, y otra cosa es explicar que específicamente la mortalidad materna ha aumentado desde que se legalizó la interrupción Bueno, voluntaria del en embarazo. realidad, en los 4 años anteriores a la legalización no hubo ninguna muerte materna. En 4 años fue 0 el número, 0, 0, 0, 0. En el 2012, el año de la legalización, hubo 2 muertes y en los 4 años posteriores 2 más. Pues no fueron los números que presentó Brioso, que Eso- fue eso, funcionario no, pero de salud. Pero entre- bueno, entre- no, es- él es- quería él es- aclarar porque no me quedaba claro si había aumentado. Mezclan por ahí el concepto de solicitud de interrupción voluntaria del embarazo con la mortalidad materna. Entonces, como estamos discutiendo justamente el tema de trabajar sobre esta causante de muertes de mujeres, sería bueno establecer con números si efectivamente el aborto ha aumentado la mortalidad materna. Si no es así, no hay que decirlo porque confunde. no la ha eliminado. Déjeme terminar, por favor. Confunde para la gente que nos está escuchando y que está intentando informarse sobre lo que estamos debatiendo y sobre todo en un país como el suyo que ha cambiado de legislación. La segunda pregunta que yo tenía para hacerle, y tiene que ver porque no, es como que no termina de responder la pregunta, y es, por lo que yo escuché de su presentación, si una mujer asiste a un hospital pidiendo que se le ayude en su derecho de salud por una interrupción del embarazo, ¿usted qué opina? ¿Hay que penalizarla a la mujer que está solicitando interrumpir el embarazo o hay que brindarle el servicio de salud? Esa es una pregunta concreta. Bien. Con respecto a lo primero, sobre las cifras, quiero decir lo siguiente. Como Brioso también utilizó la mortalidad materna general y no fue cuestionado por usted, yo pensé que también podía utilizarla. Entonces utilicé las dos gráficas y dije, fue bien claro. La mortalidad materna por un lado, que tuvo un descenso que viene de hace muchos años, y marqué la cifra del año 90, con 8 muertes maternas en ese año, primera vez en la historia que tiene un dígito en Uruguay. Y después la mortalidad por aborto, que la tenemos solamente registrada desde 2001 en adelante, por eso no la podemos comparar. De todas formas, si usted quiere ver esa gráfica ahí, claro, antes de la ley de aborto, en los 4 años anteriores no hubo ninguna muerte, y después que se aprobó la ley de aborto hubo 4. Son datos objetivos que están en la página del Ministerio. Discúlpeme, pero si no había registro. No, pero ahí sí hay registro. Ahí tenemos registro. En 2001, bueno. No, pero ahí están los registros de muertes por aborto de 2001 y ahí eso está colgado en la página del Ministerio de Salud Pública. Es solamente entrar en la página y verlo, no es un documento hecho por mí. Y el segundo era sobre el tema de la penalización y bueno, sí, en realidad es una vida humana. Debe ir presa la mujer. Sí, en realidad Gracias. no se lo puede hacer el Estado. Senador Bullrich. Gracias, presidente. Quería hacer una aclaración. Última pregunta. En realidad, para este no, expositor. si quiere, no es sobre la presentación, disculpe. Bueno. Es una aclaración de algo Muchas que se gracias, doctor Gracias. Gerardo Amarilla. dijo. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias por el material, lo vamos a distribuir.